Y ahí va. Bien, la charla de hoy, que va a ser generación de conocimientos para una alimentación saludable y sostenible, es como ese sesgado a algunos de los temas en los que trabajamos, tratando de darle como una coherencia. Después al final voy a hacer las salvedades de las cosas que he dejado en el tintero, ¿no? Pero nosotros, digamos, queremos y estamos obligados a arrancar de muy atrás porque se han reabierto debates que uno creía que estaban cerrados de por vida, que estamos enfrentando un fenómeno de calentamiento global, que claramente tiene origen en la acción del hombre, que tiene que ver con la producción de gases del efecto invernadero a partir de la revolución industrial, primero debido a la utilización del carbono y luego el gas y el petróleo. Estos gases de efecto invernadero, que es un fenómeno natural, digo por ahí obviedades, pero digo, las repasemos todas, tengamos argumentos. Es un fenómeno natural, es una capa que se forma con gases de vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, y que hace que la Tierra tenga una temperatura promedio de 15 grados, mientras que si no existiera ese efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería aproximadamente de menos 18 grados. Pero el tema es que desde finales del siglo XVIII, al calor de la revolución industrial, el contenido de dióxido ha ido creciendo en la atmósfera desde aproximadamente un 0,028%, casi se está duplicando a 0,042%, y además desde 1970 en adelante crece un 2% por año, un 1,9, un 2% por año crece el contenido de dióxido de carbono. ¿Qué efecto tiene esto? Un incremento de la temperatura en la superficie de la Tierra. Fíjense, acá está graficado, por ejemplo, donde están estos colores más oscuros, quiere decir que en una década la superficie incrementó su temperatura a 0,6 grados, en una década. Y en lugares donde tiene colores más claros, es que la temperatura en esa década ha aumentado 0,01, 0,2, pero incrementando. Y en los mares, esto es lo que tenemos lo mismo. O sea, en estos colores más oscuros, tenemos que la temperatura de los mares en esa zona ha incrementado 0,5, 0,6 grados por década. Esto lleva a lo que tenemos graficado abajo, que la temperatura en la superficie de la Tierra, desde una época en la que uno puede confiar medianamente en los resultados, en los registros de la temperatura de la Tierra, vemos un claro incremento que comienza justamente a partir de la época de la revolución industrial. Y la temperatura de los mares, que está registrada desde tiempos más cercanos, también se registra un incremento en la temperatura de los mares en el mismo momento. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, lo que todos vemos, un aumento, estoy tocando una tecla sin querer, un aumento en los niveles del mar, la disminución de los hielos continentales, el aumento de fenómenos climáticos extremos, las sequías. Todo esto, digamos, lleva a conclusiones que a mí me gusta retomar, esta que hace la gente del gato y la caja, que dice negar que existe una crisis climática sin precedentes generada por la actividad humana puede no ser lo mismo que reivindicar la libertad de contaminar indiscriminadamente. Pero no cabe duda de que una cosa es funcional a la otra. Además de esto, no, creo que ahí está. Hay una tecla que toco sin querer que apagar. Además de esto... Es que lo pasemos con él. No, ya me saco los guantes. Además, tenemos la explotación intensiva, que digamos agrava este fenómeno, agrava este panorama, y la deforestación, que digamos, además de todo lo que hemos visto del cambio climático y del calentamiento global. Por eso un grupo que compartimos con Mónica, y no sé si alguien de acá de esta facultad, no veo, bueno, que ha estado por esta facultad, no, es Cáceres, no es Pincho, de verdad. Durante la pandemia,
en consonancia con esto que observábamos, encabezado por Sandra Díaz, obviamente, hicimos una declaración en donde advertíamos que la aparición del COVID-19 es el resultado del modelo de apropiación de la naturaleza, o sea, del humano apropiándose de la naturaleza y no viviendo en la naturaleza. Esto hicimos una serie de declaraciones que tuvo su repercusión, pero que sobre todo nos llevó como a revisar, por lo menos al grupo nuestro, los temas de trabajo. Porque a esto también le sumamos estos resultados obtenidos por Ezequiel Arrieta. Ezequiel es un becario postdoctoral, ya es investigador, pero obviamente no lo nombraron, está aprobado su ingreso. Ezequiel Arrieta es un investigador de nuestro instituto, que también es uno de los partícipes más activos del Gato y la Caja, ha editado algunos libros sobre la historia de la comida. Y él hizo para su tesis una revisión de toda la bibliografía que había sobre el vínculo entre los hábitos alimenticios y las distintas enfermedades que podían provocar la muerte. Entonces, ¿qué estableció? Que, por ejemplo, las verduras no almidonosas, las verduras de hoja, las verduras que no tienen almidón, tenían un efecto positivo, quiere decir que demoraban o no provocaban, con todas las causas de muerte, con la enfermedad coronaria, con el accidente cerebrovascular, con el infarto agudo de miocardio, con la diabetes tipo 2 y con el cáncer de colon. Así como también encontró que con las carnes rojas hay una relación positiva, que quiere decir, cada vez mientras más consume carne roja, aparecen más frecuentemente estos casos, con todas las causas de muerte, con enfermedad coronaria, ACV, infarto agudo de miocardio, diabetes, hipertensión arterial y cáncer de colon. Lo mismo que pasa con las carnes procesadas. Y lo mismo que pasa con las gaseosas, salvo con el cáncer de colon, que cuando aparece en blanco quiere decir que no hay un vínculo demostrado, ni positivo ni negativo. Entonces, veíamos también el efecto benéfico sobre la salud del consumo de pescados, el efecto benéfico del consumo de frutas, el efecto benéfico del consumo de cereales integrales y el consumo benéfico del consumo de legumbres. El efecto benéfico del consumo de legumbres. Ahí ya voy a retomar eso. Y lo que trabajó posterior y Ezequiel, no sobre el relevamiento, es establecer qué efecto tendría sobre el ambiente en esto de la relación entre que la alimentación sea saludable y sea sostenible, en qué efecto tenía sobre el ambiente que se implementara una alimentación más saludable. Entonces, veía que la dieta saludable obviamente mejoraba significativamente la salud de la población y reducía algunos aspectos de la huella ambiental y del sistema alimentario nacional. Por ejemplo, reducía un 79% las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducía un 88% la ocupación de la tierra, fundamentalmente disminuyendo el consumo de carnes rojas porque la producción de la ganadería ocupa demasiada tierra. Pero aumentaba 200% el consumo de agua dulce, esto se debe fundamentalmente a la producción de verduras, y aumentaba un 100% el consumo de energía fósil. O sea que no era que iban de la mano, hacemos una dieta más saludable y esto se convierte automáticamente también en una dieta más sostenible. Hace unos pocos años también, 4 o 5, se hizo un trabajo interdisciplinario, internacional, entre gente que tenía que ver con la investigación científica, con la gestión, con las decisiones políticas, que se publicó en Lancet, en lo cual se trató de establecer, lo voy a resumir, tengo 60 páginas, pero lo más importante, se intentó establecer qué deberíamos comer los miles de millones de habitantes de la Tierra para que la dieta fuera saludable y sostenible. Entonces, lo que ellos concluían es que debíamos comer lo que está graficado en la línea roja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de carnes rojas deberíamos comer, cada uno de los miles de millones, 8.000 millones de habitantes de la Tierra, 14 gramos de carne roja. ¿Sí? 50 gramos de vegetales almidonosos, 13 gramos de huevo, 29 gramos de carne de aves, 250 gramos de lácteos,
28 gramos de pescado, 300 de vegetales no almidonosos, 200 de fruta, 75 de legumbres, 232 de granos enteros y 25 de frutos secos. Pero luego comparaban, en relación a eso, o sea, acá en esa raya están los 14 gramos de carne roja, que se consumía en el mundo. En el mundo se consumía, bueno, como 3 veces más. O en el sudeste asiático se consumía muchísimo más. O, disculpen, no, en Asia del Pacífico. En Asia del Pacífico se consumía muchísimo más. O en el sudeste asiático se consumía menos. O en la África subsahariana que se consumía lo que producía. Y acá en lo amarillo está Latinoamérica y el Caribe, que consumíamos muchísimo más de lo que se proponía en carnes. También consumíamos muchísimo más de lo que se proponía en vegetales almidonosos, también mucho más en huevos, mucho más en carnes de ave, menos en lácteos, menos en pescado, menos en vegetales, menos en fruta, menos en legumbre, menos en granos enteros y mucho menos en frutos secos. Pero fíjense que en rojo es la barra de lo que se consume en el mundo y también, digamos, se da que carnes rojas, vegetales almidonosos y huevos se consume de más y lo demás, salvo el pescado, que en el promedio da más o menos lo que se sugiere, se consume de menos. Acá destaco algunas de las principales diferencias entre, por ejemplo, carnes rojas, lo que propone Lancet, lo que propone la comisión esta de Lancet, no es Lancet, sino que una comisión ad hoc que se hizo para que hiciera este trabajo, con lo que dice Lancet que se consume en Latinoamérica. Y destaco carnes rojas, pescado y carnes de aves porque son 3 diferencias bastante grandes, en donde está claro que en Latinoamérica se consume menos pescado y mucha más carne roja y carnes de aves que lo que deberíamos consumir. Sin embargo, acá nosotros sumamos un estudio realizado por un grupo de acá de Córdoba ligado al INIX, al Instituto de Ciencias de la Salud, en donde compara el consumo que dice Lancet. En realidad, el estudio este lo que hizo es establecer estos valores, o sea, cuánto creen ellos que se consume, pero lo midieron mediante encuestas en la región de Córdoba, fundamentalmente en Córdoba, en el norte cerca de Anfunes, más al sur cerca de Villa María. Y entonces lo que nosotros hicimos fue tomar esos datos que habían conseguido ellos y compararlo con lo que decía Lancet que se comía en Latinoamérica y el Caribe, que los estandarizamos todos en 100 para poder comparar más fácil. Y quedó claro que no es representativo lo que se consume en Latinoamérica y el Caribe con lo que se consume en Argentina. Y nosotros lo sabemos. O sea, cualquiera que haya estado en Brasil o haya tenido alguien que va a Brasil sabe que no comen pan y comen arroz para acompañar eso, y que comen mucho más pollo y casi no comen con una carne roja. Y si ya fuimos un poco más al norte, de Sudamérica, del norte, Colombia, Venezuela o el Caribe, bueno, no es la comida, no son los hábitos alimentarios ni los patrones dietéticos que tenemos nosotros. Entonces, lo primero que nos llamó la atención fue eso, no son esos mismos. Entonces hicimos una comparación entre lo que se consume acá y el patrón sugerido por Lancet. O sea, ¿cuánto decía Lancet que tenía que comer? Que ustedes lo deben tener todavía presente. 14 gramos de carne roja. ¿Cuánto se consume acá? 184. Por día. Promedio. ¿Sí? Y así con los diferentes, en donde nosotros le queremos destacar 5 casos. Carnes rojas, que 14 contra 184, como ya vieron. Pescado, que Lancet propone 28 y nosotros consumimos 18. Aves, que Lancet propone creo que son 22 y nosotros comemos 105, 108. Y esto que tiene más que ver con la historia de nuestro laboratorio. Legumbres, que Lancet dice que hay que comer 75 gramos por día y en Argentina se consumen 6 gramos por día. Y grano entero, que Lancet dice que hay que consumir 180 gramos por día y en Argentina se consume menos de 20. Por eso, nosotros empezamos a sumar otros elementos. Estos son los resultados de las encuestas nacionales de factores de riesgo. Y nosotros,
cereales. ¿Cómo? Grano entero. Son cereales, pero también el arroz, también el maíz, no solamente el de trigo, aunque en Argentina claro, es fundamentalmente trigo. En el año 2005, nosotros teníamos un 49% de la población con exceso de peso. En el año 2009, el 53,4%. En el año 2013, 57,9%. Y en el año 2018, 61,6%. La encuesta del 2024 parece que se va a hacer este año o el que viene. Están demorados, pero debería haber una nueva para ver cómo evolucionó eso. Pero lo más preocupante es que el sobrepeso medianamente, digamos, ha crecido 1 o 2 puntos. Pero lo que ha crecido es la obesidad. O sea, este crecimiento en el exceso de peso se debió fundamentalmente a un aumento de la obesidad en la población argentina. Pero lo más preocupante es que en esa misma encuesta le preguntan a la gente cuán saludable cree que es su dieta. Y prácticamente el 75%, el 73% cree que su dieta es bastante o muy saludable, y solo el 26-27% reconoce que tiene una dieta poco o nada saludable. Esto tiene que ver con que seguramente a primera vista, cuando nosotros decimos ¿a dónde hay una foto de alimentos acá? Y uno dice ahí. Porque estos son alimentos procesados, uno podría esperar que los alimentos fueran estos, ¿no? Y esto viene un poco también al calor de que cuando uno empieza a comer estos alimentos, generan una... Sí. Disculpa, ¿y qué se considera sobrepeso? O sea, ¿cuál es el peso? Hay un índice de masa corporal que no te sabía decir hoy el valor exacto. ¿Tendrá en cuenta la masa muscular, la grasa? No es tan detallado, pero estas encuestas que prácticamente se hacen son encuestas con un N altísimo, por eso que no se ha permitido ahora por el costo. Pero tendría que buscar. Hay una relación entre el cuadrado del peso sobre la altura. La altura, por eso, el cuadrado en la altura cuadrada, eso, el peso dividido la altura del cuadrado. Tiene que ser menor de 25. Claro, y si es menor de 25 está bien, mayor de 25 es sobrepeso y a no ser que de 30 para arriba. De 30 para arriba es obesidad. Les decía que uno esperaría que estos fueran los alimentos, y esto se debe, por un lado, a que cuando uno inicia el consumo de azúcar y alimentos con grasa, esto se convierte, digamos, en una adicción. O sea, es muy difícil luego disminuir el consumo de este tipo de productos. Y por otro lado, la publicidad, ¿sí?, que lleva, digamos, a que se consuman fundamentalmente este tipo de alimentos. Por eso nosotros porque nosotros con Gabriela Pérez y Pablo Ribota empezamos los 3 medios juntos, éramos los únicos del instituto, y trabajamos todos en panificación. Y las decisiones las tomamos en función de qué equipo conseguir. Entonces al principio teníamos un hornito muy chiquito, entonces trabajamos en galletitas, porque no teníamos para hacer pan. Después nos fuimos pasando a pan, después fuimos ampliando y fuimos ampliando toda la red. Pero bueno, fundamentalmente después de que yo tuve la gestión que contaba el Chari, cuando yo vuelvo, ellos se habían hecho cargo un poco. Yo vuelvo, no dejé nunca, pero había disminuido mucho el trabajo, entonces ellos se hicieron cargo un poco de todo, y yo digo, si yo vuelvo a trabajar en cereal y panificador, les arruino el esfuerzo que hicieron para reemplazarme. Entonces empezamos a ver la necesidad de trabajar en 3 líneas que me fui haciendo cargo yo. De otras cosas también, pero las voy a mencionar luego. Por un lado, el tema de ver cómo hacíamos para incrementar el consumo de legumbres. ¿Qué aporte podíamos hacer para incrementar el consumo de legumbres en Argentina? ¿Qué aporte podíamos hacer para incrementar el consumo de granos enteros en Argentina? Y, al mismo tiempo, ¿qué aportes podíamos hacer para establecer estos vínculos entre cómo nos alimentábamos y el efecto sobre la salud? Esto de cómo nos alimentaba el efecto de la salud es la línea más nueva. En eso fundamentalmente trabajo con Ezequiel Arrieta y con Carola Hunziker, que ella está terminando su tesis doctoral, ha hecho una encuesta que la tuvo que prácticamente repetir porque la hizo en plena pandemia,
relevando no unos detalles genéricos, sino con atlas de alimentos, viendo cuánto come una persona, y no cuánto quiere que come, sino cuánto comiste ayer, y después se repite de nuevo, cuánto comiste ayer y cuántos gramos, la porción era así, etc. Y al mismo tiempo hicimos una serie de análisis bioquímicos para vincularlo con marcadores bioquímicos: insulinemia, glucemia, triglicéridos, colesterol, acciones del colesterol. Eso está en trámite. Ezequiel sigue explorando dietas en las que trata de adaptar las costumbres y los hábitos argentinos a las recomendaciones de Lancet, haciendo dietas en las que incorpora un asado por semana, en las que incorpora criollitos a la mañana, y viendo eso qué efecto tiene sobre el ambiente, qué efecto tiene sobre la salud, porque además se da la particularidad que es médico y doctor en ciencias biológicas, entonces esa mezcla nos ayuda mucho. Sí, sí. ¿Qué hace esa correlación entre la salud y lo que comen, cuando en realidad la gente que tiene buenos hábitos alimentarios también tiene hábitos? Es el principal problema de estos estudios. Lo que dice ella, no sé si todos lo terminaron de escuchar, pero en general, la gente que bebe mucha agua también hace actividad física y también evita tomar alcohol y también evita las bebidas gaseosas. O sea que en general se sesga mucho. Para ello, nosotros trabajamos con María del Pilar Díaz, que es también una estadística que aplica en medicina y que usa modelos estadísticos que tratan de limpiar, no te lo voy a saber explicar, lo que intenta hacer, de eliminar cofactores para tratar de encontrar casos en los cuales aparecen casos en los que este no bebe agua, mira vos, hace todo lo saludable pero no hace esto. Entonces empiezan a limpiar esos casos y se trata de estudiar. Esto, de los primeros estudios de este tipo que hubo, que fue uno en Londres muy grande, que se hizo muy famoso, y a los 2 años se dieron cuenta que estaba, digamos, que pasaba esto que decís vos, que en general el que tiene hábitos saludables también come saludablemente, y bueno, entonces se sesga mucho el... Sí. Con respecto a la sustentabilidad, porque imagino que en distintos lados la sustentabilidad de cada cosa va a ser distinta, el clima, el suelo. Claro. Entonces, promediaron, digamos. No, él calcula. Por eso yo, por ejemplo, en la introducción te decía, esto tiene efectos favorables sobre los gases de efecto invernadero, pero tiene efectos negativos sobre el consumo de agua dulce, y multiplica por 200 el uso de energía fósil. O sea, luego vos tenés esa información, y nuestra intención siempre es que esa información esté disponible para la gente que tome decisiones. Porque vos a lo mejor decís, a ver, yo el problema de energía no tengo, lo que estoy teniendo es el problema de agua. Bien, entonces hago las recomendaciones dietéticas, las hago en función de que, bueno, no me importa si gasto un poco más de energía fósil, pero ojo con el agua. Entonces no usan ese índice. Y lo que más te va a recordar es usar un índice que es con respecto a las... ¿Qué índice? Los gráficos. No es índice, es cuánto más. No es algo cualitativo. ¿Sí? O sea, produce 28% más de gases de efecto invernadero. O consume 100% más de agua dulce. Es como medido en función de lo que consume, por ejemplo, criar de vacas. O de lo que consume obtener leche de criando vacas. O de lo que se gasta regando la lechuga y la rúcula. Eso está tabulado para casi todo. O sea, como que prácticamente el trabajo ese no hay que medir casi nada. Está todo, en algún lado está. Inclusive mucho en el FAO-STAT, en la tabla de estadística de la FAO. Por ejemplo, nosotros veíamos en Argentina el promedio de consumo de productos panificados es de 223 gramos por día, lo que nos lleva a un valor alto, creo que da como 80 kilos por año, por habitante. Pero de ello, unos 130 gramos son magros y 93 son grasos. Dentro de los magros,
tenemos los integrales que son aproximadamente 15 gramos por día. Y lo de pastelería, que son aproximadamente 20 gramos por día. Entonces, largamos una línea de trabajo que es sobre el consumo de granos integrales. ¿Cuál es el problema? Obtener pan con granos integrales es mucho más difícil que hacer pan con harinas refinadas. Entonces, ese es el primer problema, que no necesariamente lo tienen que saber, pero entonces el desafío arranca ahí. Esto es una tesis que hizo José Navarro, la dirigimos con Eugenia Stefolani, que también es egresada de acá. Entonces llevamos adelante como 3 líneas de trabajo. Una, viendo el efecto del tipo de molienda, o sea, cómo moler de diferentes maneras los granos para obtener harina con un cierto grado de integralidad, que ya vamos a ver de qué se trata. Luego otra, germinando los granos de trigo, suspendiendo la germinación y haciendo harina con esos granos germinados. Y la otra, llevando adelante un proceso que se usa para el arroz, pero no para el trigo, que es el pulido del grano. ¿Sí? En todos los casos, las harinas fueron parcialmente integrales, a no ser en los extremos. ¿Por qué? Porque acá se le permite llamar un producto de panificación de harina integral, y en general lo que está hecho es con harina blanca y le ponen un poco de salvado. Pero eso no es harina integral. La harina integral es cuando uno muele el grano de trigo y pone todo. Y ahí no solamente está el salvado, sino que también está el germen. Y está en las mismas proporciones que está en el grano. Bien. Con el tiempo de esto y de algunas cosas le voy a tirar 3 resultados así, que se imaginen una tesis. Pero como para que sepan por dónde está y después podemos conversar de lo que les interese. Entonces, ¿qué hicimos? Con 3 variedades de trigo de distintas calidades. Los trigos son clasificados por el INTA de mejor calidad para pan, de intermedia o de baja calidad para pan. Tomamos uno de cada categoría y a los 3... ¿Cómo? Depende del gluten, del contenido de proteínas, depende del peso hidrolítrico, hay una serie de... Es un intento por clasificar los trigos que está llevando adelante Argentina desde hace relativamente pocos años, porque ve que los trigos australianos y los trigos canadienses se pagan mucho más que los nuestros. ¿Por qué? Porque los nuestros son iguales de buenos quesos, pero no siempre. Entonces, a veces, vos un año, un importador de Europa compró trigo argentino, le fue fantástico, al otro año compra el trigo argentino, como acá se mezcla todo, le va mal, entonces bueno, se está intentando hacer esa clasificación. Entonces, esos 3 tipos, lo que se hizo fue molerlo por un molino ciclónico, un ciclotec, digamos, por un molino de martillos, ¿sí? Y por un molino de rodillos, que este es en realidad con el que se hace la harina, porque este molino de rodillo va separando y por un lado me sale la semolina, el salvado, la harina refinada y un salvadillo, que es un salvado un poco más pequeño. Cuando uno hace esto, para hacer harina blanca, se lleva esto solo, que es aproximadamente el 70% del rendimiento del molino. Acá lo que hicimos fue juntar todo. En este salía todo junto, pero en este mezclamos todo en una sola partida. Esto, por ejemplo, son las microfotografías de cómo queda la harina, ¿no? Fíjense, esto es el molino ciclónico, obviamente un tamaño mucho más uniforme. Este es el molino de martillo y este es el molino de rodillo, que da tamaños y formas de partículas muy diferentes. Esto es como un resumen de los panes, ¿sí? Nosotros acá hicimos panes con esas harinas. Fíjense, el principal factor para ver calidad, después podemos entrar en detalles, pero es el volumen. Después se mira también un poco el alveolado, se mira que sea homogéneo, pero el volumen, si el pan no leuda, no crece, no, es de mala calidad. Entonces fíjense que notoriamente el de molino de martillo da peor calidad de pan. El volumen específico es notablemente más bajo, en los 3 casos, con las 3 harinas, con el molino de martillo. Y que lo que después de varios otros estudios, es que las partículas de salvado que da este molino, como da este molino, son más chicas
y de esa manera interrumpen menos la red de gluten que se tiene que formar en el pan para su buena calidad. ¿Se puede medir si crece igual el Saccharomyces en las tres condiciones? ¿Cómo? Sí, usamos los tres. No, pero digo, si crece, si es una inhibición del crecimiento del Saccharomyces. No, la línea integral. Sí. No, se inhibe. es un problema en la red de problema de gluten cómo que contenés- físicamente el salvado molesta. ¿Cómo contenés al dióxido que se forma? Durante la panificación, eso sería otro seminario, ¿no? Pero se forman como, durante el amasado se forman pequeñísimos alvéolos, se forman ahí, que se recubren como con una película de agua. El Saccharomyces empieza a meterle gas y los empieza a inflar a esos alvéolos, y cuando entran durante toda la fermentación, cuando entran al horno, terminan de expandirse esos alvéolos y es lo que le da el volumen final. Pero no, que yo sepa, no hay inhibición sobre el Saccharomyces. Claro. No, porque si no se resolvería además solo agregando más levadura. Bien, lo otro que trabajamos bastante es con el pulido del grano, lo que hacemos con una máquina perladora que lo que hace es como lijarlo, y dependiendo del tiempo que uno lo deje lijándolo, va a sacar más o menos de la capa externa del grano de trigo. Entonces ahí también lo que hacíamos es hacer esa molienda, pero hacer ese pulido, luego lo molíamos en el molino para obtener harina blanca, pero juntábamos todos los componentes. Entonces, por ejemplo, fíjense, así es lo que obteníamos. Este está sin pulir, este un tiempo más, otro tiempo un poquito más, un poquito más y un poquito más. Entonces, fíjense, la capa de salvado que recubre el grano va cada vez siendo más chica, este es el corte. Estos, fíjense que ya se ven que casi no tienen salvado en relación a los anteriores. Y fíjense, por ejemplo, lo que pasa, bueno, las proteínas disminuyen un poco porque en general el salvado tiene un contenido de proteína más alto que el endosperma almidonoso. Va disminuyendo la ceniza porque también las cenizas están fundamentalmente en el borde, en la capa externa. Va disminuyendo la fibra, ¿sí? Pero llega un punto, fíjense que ya la fibra no disminuye más. Y eso es por la hendidura que tiene el grano de trigo, en donde el pulido es incapaz de entrar. O sea, cuando ya llegamos hasta acá, es muy difícil seguirle sacando porque el grueso del salvado está ahí, el grueso del salvado que va a quedar. Bien, hicimos panes utilizando harina con los distintos tiempos de pulido, o sea que tienen diferentes tipos diferentes cantidades de salvado. Bueno, este es 0, o sea, esto es sin sacarle nada, y esto le fuimos sacando en 25 segundos, le sacamos una parte, 125, 225, 250, hasta harina blanca. Este sería el mejor que podemos obtener y este el peor. Bueno, y es notable que, por ejemplo, a 225 segundos, que sería exactamente se obtienen panes de buena calidad tecnológica y con un contenido integral mucho más alto que lo que teníamos en el pan blanco. El otro tema, se está haciendo largo, ¿no? En este tema, el otro tema que era lo de la germinación controlada, lo que hicimos fue tomar los granos de trigo, desinfectarlos, hacer un proceso de imbibición, luego incubarlos durante 15, 20, 25 grados, 18, 24 y 48 horas, y luego los secamos. Y una vez seco, hacemos una molienda de todo eso. Entonces teníamos harina integral de trigo sin germinar, que era un control, y luego hacíamos harinas integrales de los trigos germinados, 15 grados centígrados en los 3 tiempos, 20 grados en los 3 tiempos y 25 en los 3 tiempos. Bueno, lo primero que veíamos, teníamos los azúcares que se desarrollaban en el control sin incubar, sin germinar. Esto, por ejemplo, cuando estaba incubado a 15 grados, estos son los azúcares que aparecen, estos a 20 y estos a 25. Claramente lo que se va destacando a medida que permitimos que germine la planta es
Sacarosa, que ustedes saben es la molécula de elección para transportar los esqueletos carbonados desde la semilla hacia el meristema apical para que se produzca la germinación. Hicimos entonces los panes con estas harinas germinadas. Estos son los panes hechos con harina germinada a 15 grados durante 24 horas, que ustedes verán que la aparición de los... Acá, disculpen, no hicimos con la harina sola, sino con un 25 y un 50%, 25 y 50%, 25 y 50%. Y lo que está claro es que los panes en los que incorporamos un 50% de las harinas germinadas dieron productos de buena calidad y que nos permiten, digamos, incorporar, gracias a que la harina germinada no solo incorpora esos azúcares que estamos viendo ahí, que son alimentos para las levaduras, sino que además está todo el paquete enzimático ha estado funcionando y ese está activo, y sobre todo, por ejemplo, las amilasas, que son capaces de seguir produciendo durante la fermentación más alimentos para las levaduras, y también las amilasas tienen un efecto benéfico sobre la ternura del pan, para que el pan sea tierno. ¿Y la digestibilidad? Y la digestibilidad también, pero la digestibilidad del producto terminado, y esto en el horno se acaba todo. La amilasa, en general las amilasas cereales tienen una estabilidad térmica hasta unos 68-70 grados centígrados. Y los amiloplastos en el horno se abren a unos 60-65. Entonces tiene una ventanita que dura un par de minutos, en los cuales todo el almidón está disponible, las amilasas se pegan una panzada. Pero es bastante corto y ahí libera una buena cantidad de monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Y esos oligosacáridos son los que luego demoran el endurecimiento del pan. Otro secreto. Beneficio, digamos. Sí. Beneficios. Sí. Bien, el otro tema en el que trabajamos, les decía, es el tema de legumbres. En Argentina, Argentina es un gran productor de legumbres. Córdoba es un excelente productor de legumbres, de Córdoba hacia el norte, tierras que inclusive no son buenas para otros cultivos, pero el problema es que no se consumen. No hay cultura de consumir legumbres. No solo no es un problema solo de cultura, hay problemas operativos también. O sea, las legumbres no se tienen que acordar hoy, las tienen que poner en remojo, mañana las tienen que cocinar una hora y pico, sacando la lenteja, que brinda alguna posibilidad. La legumbre es incómoda para trabajarle y eso tiene problemas. Produce gases, pero ahora se van a migrar un poco. Bueno, acá lo que llevamos adelante en mi trabajo fue con 10 cultivares todos los cultivares que se siembran en Argentina de legumbres, de garbanzo, disculpe, que son 4 en este momento en los autorizados, se producen en la Facultad de Ciencias Agrícolas, que son desarrollos hechos en la facultad. Entonces nosotros con esos 4 más 6 que estaban en selección para ver adaptación a distintos climas, régimen de lluvia, bla, de esos 10 y los sembramos durante 3 años y en distintas localidades, con lo que terminamos haciendo como 7 ambientes. ¿Está bien, Mónica? 7 años. Bien. Y luego lo que hicimos fue intentar brindarle a la gente que hace mejoramiento, que no solamente hagan mejoramiento en función de rendimiento o resistencia a enfermedad, sino también brindarle información sobre la diferencia de calidad, la diferencia en la calidad de distintos productos que se hacen con garbanzo. Entonces estudiamos con esos 10 cultivares cómo salían. Primero aprendimos a qué significaba ser bueno o ser malo, y luego vimos cómo se comportaban distintos los 10 cultivares para hacer hummus, para hacer faina y para hacer pastas libres de gluten, ¿sí? Pastas casi exclusivamente de garbanzo. Bueno, eso es lo que decía. En las pastas libres de gluten, voy a resumir, lo que medíamos es la pasta libre de gluten, así como en el otro es el volumen de pan en el pan. En la pasta libre de gluten lo que importa es que no se desarme, que no quede restos de material en el agua de cocción y que el fideo no esté pegajoso. Eso, después hay otros detalles.
el color, pero esos son los más importantes. Para eso es muy importante establecer el tiempo óptimo de cocción, que se hace sacando cada 30 segundos fideitos del agua hirviendo y se pone entre dos portaobjetos y se lo va apretando hasta que hasta que desaparece el nervio de almidón crudo en el centro. Y con ese tiempo se trabaja para hacer el resto de los estudios, ¿no? Que se dividen en un grupo de estudios, sobre todo de textura, que se hacen sobre la pasta cruda, fundamentalmente que no se quiebre, porque si no en el paquete empiezan a aparecer todos pedazos rotos, y el estudio sobre la pasta cocida, que es fundamentalmente que tenga resistencia al corte y que no se pegue. Y todo eso se mide con un texturómetro. Bien, con el FAINAM. Con el FAINAM tenemos un problema, es que se conoce poco y no sabíamos cuál era el mejor. Entonces nos fuimos a Fainalam, que es una empresa que fabrica toda la harina de garbanzo para toda Argentina. En realidad, toda Argentina, Buenos Aires, La Plata, Montevideo y Don Luis. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, ellos nos dieron una serie de parámetros, que el producto tenía que ser amarillo, que tenía que ser resistente, que no tenía que quedar aceitoso. Entonces, bueno, ahí vimos la capacidad de retención de agua y de aceite de las harinas, la viscosidad, analizamos la textura con el texturómetro y con colorímetro buscábamos aquellas que fueran más amarillas, porque era el color que esperábamos. Entonces, esperábamos el amarillo, encontramos, igual que con la pasta, que es lo que nos resultó interesante, grandes diferencias. O sea, si uno hacía este producto con este garbanzo, salía de una calidad, lo hacía con el otro garbanzo, salía de otra calidad. No es que daba lo mismo hacerlo con cualquiera. Que el fabricante de la harina nos decía, nosotros no sabemos que viene mal, pero le empezamos a mezclar con arveja, traémosle garbanzo de años anteriores, y mezclamos hasta que sale. Pero se sorprendió que los garbanzos fueran distintos, que dieran distinta calidad. Y bueno, en general, aquellos garbanzos que tenían más fibra total nos producían mayor viscosidad en la masa, porque el FAINAM se hace con una masa casi líquida que se tira a la asadera. Entonces, bueno, la viscosidad de esa masa es muy importante también. Estas características son las de interés para la industria, que fueran altas, firmes y de color amarillo. Y nos daban distintos logros. Porque además, una cosa que en un momento les tenía que haber dicho y me olvidé, es que el garbanzo, el que nosotros conocemos, es el garbanzo kabuli. Kabuli, que es el garbanzo marroncito, grande, que se usa, que fundamentalmente se consume en Argentina, en Europa. Pero existe el garbanzo desi, que es el que fundamentalmente consume la India, y con eso estoy diciendo que es el que se consume más en el mundo. Y que es negro. Es negro y mucho más chiquito. Nosotros en el ensayo teníamos 8 kabuli y 2 desi. Y en realidad un desi es uno elaborado en la FAC. Hay una trazabilidad de lo que, por ejemplo, ahora uno va a comprar el garbanzo seco, que mayoritariamente Es o Chañarito o Don Felipe, que son los que se siembran más en Córdoba de los 4 que están liberados. sí, relacionarlo con alguna Sí, marca, sí, ¿no? sí. Y además con muchos problemas, porque la facultad también reniega con eso, y por eso también se ha hecho el clúster del garbanzo, es que el garbanzo uno puede cosechar y luego volver a sembrar. Con lo que en general los productores compran una vez el garbanzo y luego nunca más pagan la semilla. Entonces eso genera muchos problemas porque no hay inversiones para el mejoramiento, porque total después no tenés que vendérselo. Mete la resistencia a glifosato, ¿sí? ¿Cómo? Resistencia a glifosato. Bueno, luego con el humus, que fundamentalmente, digamos, veíamos parámetros físico-químicos, todos saben lo que es el humus, el puré de garbanzos, lo hicimos casi sin aditivo, era casi garbanzo puro, con un poquito de ácido cítrico para compensarlo del limón, pero poder medirlo, porque poner gotas de limón no generaba problemas. Lo que vimos en el análisis de tamaño y partículas es que se divide en 2 poblaciones, una más bien de los lípidos y otra
del resto de los componentes. Y el ensayo que mejor nos sirvió, porque acá tampoco sabíamos qué era lo bueno y qué era lo malo, además de que dieron todo distinto, este ensayo que se hace con el texturómetro, que es de retroextrusión, o sea, se hace en un recipiente cilíndrico, se mete una sonda que es ligeramente más pequeña que el diámetro del recipiente que lo contiene, y luego se mide la fuerza que tiene que hacer la sonda para despegarse del puré. Bien, vimos lo que les decía, una distribución bimodal, los lípidos por un lado, el almidón, fibra y proteínas por el otro. Fue muy llamativo de que nosotros teníamos, además de la línea DESI de control, teníamos una línea española y una siria de control, o derivados de ellos, hechos en mejoramiento de nuestra facultad, y los locales, y se dividieron por el color. O sea, se formaron 3 grupos, por un lado los españoles y los sirios, por otro lado los locales, bueno, y por otro lado los DESI, que ya les dije que son negros, así que obviamente iban aparte, ¿no? Bien, y lo que vimos también, que lo medíamos por por la capacidad de retención de agua, era a mayor capacidad de retención de agua, mayor viscosidad en la retroextrusión, que fue el equipo este que le describía cómo funcionaba. Bueno, de toda esa tesis que la llevó adelante, y todavía faltan resultados, Pedro, que yo les voy a mostrar la foto, bueno, vimos que la capacidad de retención de agua de la fibra insoluble afectaba la estructura y la textura de los alimentos. Una cosa que no les comenté, pero que es importante, los pigmentos en Chañarito NC, que es uno negro nuestro, es muy llamativo porque en la cocción se pierden diferente que los otros pigmentos. O sea, el cambio de color del garbanzo crudo al cocido se da muy distinto cuando es negro. Pierde, y como el DESI está hecho acá, está claro que los pigmentos, una cosa que yo no voy a poner a estudiar, no son los mismos que de los DESI que de Siri. Bueno, las pastas hechas con garbanzo de mayor calibre resistieron más la fractura cuando estaban crudos, y uno de los, que no es Chañarito NC, sino otro, un Chañarito Kabuli, se destacó por la elevada fuerza necesaria para fracturar las pastas y la firmeza del humo. Luego dijimos, bueno, se pueden hacer estos productos, tenemos información para los mejoradores para que puedan aplicar estos conocimientos para decidir planes de mejoramiento, pero veamos cuán saludable termina siendo consumir estos garbanzos. Entonces pasamos a la bioaccesibilidad de los nutrientes. Para eso, bueno, vimos la composición, luego hicimos una digestión in vitro para ver bioaccesibilidad del almidón, de las proteínas, la presencia y la cantidad de ácido fítico, y luego uno de los componentes que se le asigna de mayor importancia en las legumbres, que son los galacto-oligosacáridos. Con la digestibilidad del almidón lo que vimos es que el faina se diferenciaba claramente en que la digestibilidad del almidón, o sea, el almidón era rápidamente digerible, lo que nos daba valores de almidón resistente muy bajo y de almidón rápidamente digerible bastante altos. Y eso tiene que ver con que se hace esa pasta que se tira a la asadera y que digamos, facilita luego la digestibilidad. A diferencia de faina y el humus, que tienen una digestibilidad bastante lenta, esto todos creo que más o menos lo saben, es que se busca que los almidones no sean rápidamente digeribles porque hacen un pico de glucosa, apenas se consumen, y eso es bastante perjudicial para la salud. Bueno, ahí está la diferencia en el almidón resistente, un 77% en la pasta, un 82% en el humus y solo un 10% en el faina. En la bioaccesibilidad de proteínas, no sería tan saludable el fainá, entonces. No, claro, porque realmente no nos olvidemos que siempre las legumbres tienen menos almidón que tiene un cereal, ¿no? Y que ni hablar una papa o patata o... Claro, porque esos porcentajes, ese mismo porcentaje de ese mismo valor, pero el valor es más bajo. Claro. Bueno,
En la bioaccesibilidad de proteínas, el faina y el hummus tuvieron una buena bioaccesibilidad, no así la pasta. La pasta, de hecho, ha dejado cada vez más de ser atacada por los nutricionistas. O sea, en alguna época, bueno, no, nada de pasta, nada de... Y bueno, se ha comprobado que la pasta, si bien hace un aporte de glucosa importante, lo libera tan lentamente por la estructura que tiene la pasta, que si no está sobrecocida, porque ese es un problema, si está sobrecocido, todo esto es mentira, pero si no está sobrecocida hay una liberación muy lenta, tiene muy poco almidón rápidamente digerible y fundamentalmente tiene bastante almidón resistente. Bueno, y de nuevo una mayor digestibilidad de las proteínas del faina. Eso es bueno. Sí. Luego, la presencia de ácido fítico. Ustedes saben, o lo repaso, el ácido fítico es un compuesto aromático que tiene la capacidad de ligar cationes. Entonces, las altas presencias de ácido fítico impiden la absorción de cationes, sobre todo de bicationes. Por eso es un factor antinutricional la presencia de ácido fítico. Entonces, bueno, la harina de las legumbres suelen ser suelen tener bastante contenido de ácido fítico, por eso también lo medimos. Acá encontramos que había 2 gramos de PAP, que es un equivalente por cada 100 gramos, y cuando se procesa, tanto para hacer pasta como faina como hummus, el contenido de ácido fítico disminuía notablemente. Bueno, el mejor porcentaje es de garbanzo en la formulación. La tesis la hizo Pedro en Lozano Richard, que no le salió la beca postdoctoral, por lo que este tema ha quedado suspenso. Lo iba a continuar. Pasamos a cultivo de células y a ratones para ir viendo más el efecto pero bueno. El efecto prebiótico lo determinamos in vitro de los galacto-oligosacáridos, que son los que producen los gases, pero al mismo tiempo son los que alimentan los colonocitos y favorecen, digamos, una microbiota saludable en el colon. Por eso les decía. Entonces, ¿qué hicimos? De los garbanzos extrajimos los galacto-oligosacáridos y trabajamos con 2 cepas, con el Bifidobacterium longum y con el Limosilactobacillus reuteri. Y lo que hacíamos es incubar los extractos de los garbanzos, y usábamos como control glucosa y como un control positivo la inulina. ¿Por qué? Porque la inulina es tomada como el control del prebiótico. O sea, la inulina es una molécula con una capacidad prebiótica claramente comprobada y se la usa como un estándar. O sea, por lo menos que tenga el efecto prebiótico de la inulina. Entonces, ¿qué hicimos? Fue incubar, usando como fuente de carbonos glucosa, un extracto de garbanzos desi, un extracto de garbanzos cabuli y inulina. Lo incubamos a 37 grados durante 24 horas, y lo que hacíamos era ver el perfil de los azúcares en los extractos, ver el crecimiento relativo por recuento de las unidades formadoras de colonia de los dos microorganismos que teníamos, y luego, por cromatografía gaseosa, ver los ácidos grasos de cadena corta que se producían por la actividad de estos microorganismos. Entonces, bueno, lo primero, donde hay estrellitas hay diferencias significativas, es cuál fue la producción de los oligosacáridos entre el extracto de garbanzos cabuli y de desi. Esto es la cantidad de fructosa que había, la cantidad de glucosa, que fue la misma, la cantidad de sacarosa, y estos sí son oligosacáridos de interés para su efecto sobre los colonocitos. Y hay producción de rafinosa, de ciseritol y de estaquiosa, con una pequeña diferencia entre los desi
y Cabuli en la rafinosa. En los extractos, digamos, se destaca esa diferencia y esa otra diferencia, que estos son los que, el conjunto de los galacto-oligosacáridos, que me da 1,37 gramos en deci y 1,18 en Cabuli. El crecimiento relativo de las cepas del Bifidobacterium, lo que tenemos es un crecimiento relativo que se mide como una relación entre el logaritmo de las unidades formadoras de colonia para ese sustrato a las 24 horas sobre el tiempo cero, en relación a lo mismo para glucosa, o sea, usando glucosa como fuente de carbono. Y lo que vemos es que tanto el extracto de galacto-oligosacáridos de Cabuli como el de deci hacen un crecimiento relativo de la Bifidobacterium mucho más grande que la inulina, inclusive mucho más grande que el error, porque bueno, obviamente eso no son mediciones espectrométricas y dan. En la producción de ácidos grasos de cadena corta, a ver, está muy chiquita la letra, pero ahí tengo la Bifidobacterium con Cabuli y con deci. La longum con la Bifidobacteria con inulina y con glucosa. Y acá tengo el Lactobacillus con Cabuli, deci, inulina y glucosa. Y estos son los ácidos grasos de cadena corta que se producen, en donde lo que más se destaca es la producción de ácido acético. Es el principal ácido graso de cadena corta, el de abajo, que es el ácido acético. Y hay diferencias bastante notables entre los distintos extractos de galacto-oligosacáridos. Por ejemplo, el de la izquierda es Cabuli y el de la derecha es deci. Fíjense la producción de los ácidos grasos de cadena corta es bastante diferente entre los dos. Sí. Todos estos extractos son con piel o sin piel. No te escuché. ¿Con piel o sin piel? Depende para qué producto. En esta producción. La extracción la hicimos sobre harina de garbanzo. Entero. En la extracción de la harina de garbanzo. Claro, cambia mucho. Sí, pero además otra cosa, en Argentina se consume con piel, pero en muchos otros países el garbanzo se consume pelado. Bueno, el proceso de cocción de la faina en condiciones de exceso de agua provocó un aumento de la bioaccesibilidad del almidón, resultando en un incremento de la fracción de almidón de rápida discusión. El procesamiento durante la elaboración de faina y humus aumentó la bioaccesibilidad de proteínas. El procesamiento de los granos resultó en una disminución del contenido de compuestos antinutricionales como el ácido fítico, y los extractos de GOS presentes en las harinas de garbanzo promovieron el crecimiento de bacterias beneficiosas, demostrando la funcionalidad de componentes bioactivos presentes en los genotipos vacunos. A partir de estas cosas hemos hecho algunos pequeños, algunas cosas con empresas. Hay un interés del clúster del garbanzo y de algunas empresas. Cono es una empresa que es la principal exportadora de garbanzo de legumbres de Argentina. Está acá en la zona de Oipotrejo. Le ha interesado que estudiemos requisitos de exportación y calidad de los granos, porque acá no existen, pero en breve los van a empezar a pedir. Entonces hemos estado trabajando en ello. Algunas otras empresas como Agroalimentos Praga ha estado trabajando con harinas, pidiendo harinas y productos. Inclusive tiene uno que está por lanzar al mercado, una prepisa libre de gluten, que ya están bastante avanzados. La gente de Citícola San Miguel tiene una cierta preocupación con el tema del aprovechamiento de hasta la última molécula que está en la cáscara del limón, y no tiene que ver con lo que estamos trabajando, pero hemos hecho varios desarrollos para ello. La gente del Nazareno trabaja con nosotros por el tema del uso de las harinas germinadas, o sea, de todo el trabajo que les mostré al principio. Les interesa mucho la aplicación de las harinas germinadas para evitar el uso de aditivos alimentarios. O sea, quieren limpiar la etiqueta y entonces la harina germinada no se le declara nada, la harina. ¿En qué consulta? Sí. ¿En qué consiste la harina germinada? ¿La dejo ahí? La dejé germinar y cuando ha llegado a más de 3 veces el tamaño de la semilla,
le pegas un golpe de calor y frenas eso. Ya lo secas porque tiene mucha agua y producís harina. Todo el tiempo he estado pensando, y ahora que me nombras, porque vos cuando hablas de sustentabilidad, la cuestión económica de la posibilidad, viste que siempre está en que comer sano es caro. Sí, sí, sí. Más en nuestro país. Entonces siempre Sí. estuve ahí pensando, cuando vos intervenís directamente con la industria, con las Claro. cómo mejorar económicamente. Nosotros no hacemos cosas muy caras porque siempre hemos sido un grupo muy pobre. Siempre hemos trabajado con harina, con cosas así, y que además nos la daban los colegas de agronomía. Pero esto nos ha llevado por ejemplo, cuando nosotros le hicimos un seminario a la gente de Nazareno, dijo, eso me interesa. ¿Cuánto sale? ¿Qué sé yo? Eso me interesa. Ellos hacen las cuentas, ¿no? Nosotros necesitaríamos saber hacerlas, y a veces nos juntamos también con Andrés Colombo, que ha sido un becario de nuestro laboratorio, y bueno, él nos suele poner un poco los pies en tierra, que no sé si lo conoce, es también egresado de acá. Sí. Es el director de la incubadora. Él fue becario de nuestro instituto también, pero cuando llegó a un punto dijo, no, yo quiero algo más, claro, me voy de acá. Y se fue al incubador. Pero, bueno, él a veces nos pone, pero nos pasa eso. O por ejemplo ahora, mira, esto que decía del subsidio. Nosotros también tenemos un convenio importante con Alimentaris, que es una fundación argentina que trabaja con fondos de Suiza. Y nosotros le hemos dado un seminario de qué trabajamos. Y ellos tienen, uno de sus objetivos más importantes es promover el consumo de legumbre en Argentina. Entonces, por ejemplo, cuando llegó fin de año, nos dicen, ¿y qué van a hacer el año que viene? No sé. Entonces ellos en su última reunión decidieron preguntarnos qué nos hacía falta para funcionar un año. Y nos subsidiaron, porque ellos querían que no nos paráramos. Y también tenemos un convenio con el Banco de Alimentos, que lo que hace es dar talleres a cocineras de comedores populares para, bueno, intervenimos nosotros, entre una de las cosas importantes, para aumentar el contenido de legumbres en los alimentos. Porque el problema es que ellos le estaban dando conos, le donaban un montón de legumbres al Banco de Alimentos, el Banco de Alimentos los distribuía, y cuando salían a la puerta se daban cuenta que la gente había dejado las bolsas. Las había dejado porque no saben qué hacer o porque les sale muy caro cocinar. ¿Te imaginas que a veces tienen cocina con una cocina de garrafa y les lleva la garrafa a cocinar un kilo de garbanzo? Bien, entonces por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando a pedido de ellos es cómo disminuir el tiempo de cocción del garbanzo. Prehidratar, capaz. Sí, estamos probando de todo. No es tan fácil. No es tan fácil. Estamos prehidratando, estamos haciendo ciclos de frío-calor, estamos metiendo ultrasonido. La olla de presión. Bueno, sí, la olla de presión. La olla de presión es una sangre. Es más, Pero es también, no es de claro, fácil acceso. pero además, a la olla de presión lo mismo lo que Sí, sí. lo mismo lo que pues mira, en España casi todos los hogares tienen una olla de presión, pero claro, siguen rezongando, aunque ya tienen la costumbre, pero familias modernas que no están en la casa todo el día, porque cuando la estructura familiar antigua, que había siempre alguien en la casa, ponete unos garbanzos a remojar y no significa nada. Pero el tema es que si vos estás acá, te tenés que acordar de llegar a tu casa y ponerlo porque después salís, porque es una complicación. Entonces, bueno, ese es un tema que lo primero en lo que estamos trabajando es unificar y decidir qué es un garbanzo cocido, porque no está fácil, porque tienen bastante dispersión entre los diferentes muestras. Entonces, bueno, hay un equipito que eso es lo que usan los canadienses, que es como son como un montón de punzones que se apoyan sobre el garbanzo, todo eso se mete en una olla a hervir, y cuando el 80% de los punzones cayó, se dice que está cocido. No nos está convenciendo. Estamos trabajando con el texturómetro. El texturómetro yo no se lo presenté. La fuerza ¿Cómo? La fuerza que necesitas para... Claro, no se fuerza, bueno, y lo que lo estamos es estandarizando contra lo que opinamos nosotros. O sea, estamos poniendo, probando. Y decimos, bueno, acá está cocido. Bien, ¿cuánta fuerza tuvo que hacer para romperlo? Pero el problema, esto que tiene de bueno, que mide, creo que son 22 al mismo tiempo.
y con el texto entra de a uno. Entonces estamos viendo si podemos poner varios y aplastarlos todos juntos. ¿Tienen ese ustedes o los que están viendo de consejo? Esto lo hicimos nosotros con un... ¿Cómo se llama? Claro, de los torneros, con un maestro tornero. Hay unas cajitas de esto, viste, que venden ahora en el súper, que son de legumbres listas para comerse. Ah, no las he visto. Sí, no están en ¿Eso todos de lados. Malé? ¿Cómo? Sí, ¿De Malé? sí, no. Estaba En el de- mercado son las con personas así, fritas, tiras agüita, que solo tienen agua y sal, te tiran agüita y Mira. te comes. Mira, vos, ya me voy a fijar en otra cosa. Con esta gente, ¿y ellos qué les interesa a esta gente? Por ejemplo, no más del 15% de los garbanzos cosechados en Argentina en condiciones normales tiene calibre 10. ¿Sí? Y los españoles, cuando compran, quieren calibre 10. Los garbanzos calibre 9, que son ligeramente más pequeños, son exactamente iguales nutricionalmente, de sabor, de calidad, todo, pero esos no tienen el quinto tercero. ¿O qué les pasa a ellos? El poroto mung. No sé si lo conocen. El poroto mung se usa para hacer el brote de soja, que nadie sabrá decir por qué se llama brote de soja y no brote de mung. Entonces, el brote, el mung, si tiene un poder germinativo bajo, no lo quieren, porque lo quieren para hacer brote. Entonces, si el poder germinativo de ese mung es bajo, no se exporta. Y como acá casi no se consume, entonces esta gente quiere que hagamos cualquier cosa con él. Y por ejemplo, una serie de cosas que hemos hecho son snacks, que están saliendo bastante buenos y ellos están instalando ahora una planta de snack de porotos mung. Muy, muy rico, muy rico. De porotos mung. Porque el tema es esto. Yo armé la charla, bueno, este es el problema ambiental, este es el problema alimentario y en estas cosas trabajamos. Pero la verdad que hacemos, hay como que se no. Le quise dar una coherencia que en la vida real no la tiene. Por eso es que, digamos, salen otras cosas ahí. Y también, por ejemplo, yo llevo adelante otra línea con Mariela Busto, que también es una egresada de acá, que dirigimos la tesis de Marianela Rodríguez, que también es egresada de acá, en la cual trabajamos en el uso del mejoramiento de la calidad nutricional de las papillas para beber, que son hechos fundamentalmente con cereales. Entonces estamos trabajando con la mezcla de cereales y legumbres. Eso no presenté nada acá. Estamos trabajando en otro grupo que estamos desarrollando cereales en los que los hemos usado para crecer hongos comestibles. Entonces hacemos harinas en donde el hongo le ha comido parte del almidón, con lo que disminuye el índice glicémico de esa harina y se concentra en fibra y proteína, que es un poco lo que... y al mismo tiempo mete compuestos bioactivos del hongo. Entonces, bueno, con eso estamos haciendo harinas panificables. Y con otro grupo que hemos trabajado en becario, el mejoramiento de maíz. El mejoramiento del maíz es muy complejo. Alguien le puede dar una clase, pero yo no. Y estamos trabajando en variedades de polinización libre, pero que también sean aptas para determinados alimentos. Para pasta libre, para polenta, para la maicena, para hacer alfajorcitos, y también, digamos, pasar los resultados. Y este mejorador, que ya se doctoró, estamos ahora metidos en el tema del aprovechamiento de la semilla del cáñamo. ¿Sí? Ustedes saben que el cannabis, cuando tiene un porcentaje que es inferior a un determinado valor de sustancias psicoactivas, lo que hace es considerarse cáñamo industrial. De ese cáñamo industrial, del grano, por prensado, se puede sacar un aceite, que no es el aceite de cannabis que se usa para aplicaciones de salud, sino porque ese se saca de la inflorescencia. Este se saca de la semilla, por prensado, es un aceite culinario y esa torta que queda se puede usar como la torta de la soja, del maní, para hacer harina. Entonces estamos trabajando en el uso de del aceite y de la harina. Y en eso, bueno, trabaja... No, disculpen. Ahí está.
Y esto de la alimentación saludable, esto por no tener el modo revisor que me va avisando. No, es que en estas cosas hay muchas cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas, que tienen que ver con los cinturones verdes, los negocios de cercanía en estas decisiones, la disponibilidad de alimentos, esto de que comer saludable puede ser más caro, probablemente, pero también tiene que haber, por ejemplo, si nosotros en Argentina mañana decidiéramos tener una alimentación saludable, como recomienda Lancet, no habría fruta ni verdura ni frutos secos para que todos consumiéramos lo que nos recomienda. Y sobraría carne. Claro, no, sobraría carne, bueno, no sé ahora. Sí, esto tiene como 3 meses de los números. Y además es importante que no nos obliguen a que Lancet quiere que comamos lo que quiere Lancet. Digamos, también tenemos que discutir nosotros cuál es nuestra dieta saludable. No solamente adoptar un patrón así de que, bueno, ahora que comen 14 gramos de carne roja, 26. Y factores sociales se me ocurren, por ejemplo, ligeramente, que implique el asado, Sí. una familia. Claro. Sí. Digamos, es fácil introducir un resultado analítico como verdad orgánica, pero en la cancha el partido es mucho más complejo. Mucho más complejo y todos los hábitos, las cuestiones culturales, las tradiciones y todo lo demás tienen que ser consideradas y por eso las decisiones deben ser colectivas. ¿Sí? Bueno, y todo esto, este es el grupo, en alguna de las comidas. Que no son saludables, hacemos todo por bueno. De hecho es medio largo, pero si quieren Gracias, excelente la charla. Y bueno, si hay más preguntas, porque la verdad que te hemos interrumpido todo el tiempo. Pero si surgen algunas otras preguntas de la audiencia. Yo tengo una que no tocaste el tema de los ayunos intermitentes. ¿Cuál es tu mirada? Está muy de moda. Ayunos intermitentes. ¿Cuál es tu mirada? Porque está de moda y la restricción calórica y que te prolonga la nosotros, vida. en realidad, hace relativamente poco hemos incorporado nutricionistas al grupo. A partir de la incorporación de Ezequiel, se ha sumado Carola, tenemos ahora una becaria, Soledad López, Micaela Antón, que son nutricionistas y que entonces nos están dando esa mirada.